que lo vemos desde el punto de vista macroscópico y temas que se ven desde el punto de vista microscópico. ¿Sí o no? Lo habrán pescado ya, me imagino. ¿Mm? Y lógicamente todo lo que se sucede desde el punto de vista microscópico se tiene que ver revelado macroscópicamente, ¿no es cierto? Si no, no cierran los números, diría el ingeniero, o no cierran los números, diría el político, ¿sí? O también puede ser el contador. Pero bueno, acá las cuestiones es que todo tiene que cerrar, porque si los fenómenos no concuerdan, ¿no es cierto? Desde el punto de vista microscópico y macroscópico, esto sería totalmente irreal e inútil estudiarlo, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver algo de imperfecciones en sólidos, ¿m? Y un proceso que son procesos difusivos que favorecen a la formación de aleaciones metálicas. Los procesos difusivos también se dan, ¿no es cierto?, en cerámicos, en polímeros. Es más, la formación de un material cerámico cuando se realiza lo mal dicho, diría yo, cocción del cerámico, por ejemplo. No sé si llegaron a hablar de algo de cerámico. Escuché que dijo algo de cerámico justo el profesor cuando yo entraba, ya se estaba yendo, pero no sé La si... clase que viene. ah. Y bueno, por lo general el cerámico, sí, la base de la mayoría de los cerámicos es la arcilla o su nombre técnico que es el caolín. Contiene, ¿no es cierto?, la molécula del caolín en estado natural contiene una parte de agua, ¿sí? Y lo que se hace cuando se realiza, como dije, la mal dicha palabra cocción del cerámico, que es cuando se produce el endurecimiento, ¿no es cierto?, de esa arcilla en el horno. Como ustedes saben, la arcilla son como partículas sólidas disueltas en agua, ¿no es cierto? O en un cierto porcentaje de agua, que es la humedad que contiene esa masa, ¿no es cierto?, arcillosa. Es una masa plástica, entonces ustedes cuando la introducen en el horno, la molécula de agua se evapora, ¿sí? Hay un enlace muy débil entre lo que es la arcilla en sí y la molécula de agua, y esas partículas se empiezan a unir entre sí. Una cosa es la cocción, que es justamente la evaporación solamente la evaporación del agua. Y otra cosa es la unión o la consolidación correcta de todas esas partículas sólidas, ¿no es cierto? Partículas minerales que contiene la arcilla, eh, que pueden ocurrir dos cosas. En algunos casos, por ejemplo, un ladrillo de construcción, ¿sí? Todos conocen un ladrillo. Esto como introducción, ¿no es cierto? Supongo que todos conocen lo que es un ladrillo. Ya Sí, sea profe. hueco o macizo, no es otra cosa que barro arcilloso con un determinado contenido de humedad, y lo que hacen es retirar el exceso de humedad. Esa sería la cocción del ladrillo. Sin embargo, hay veces que el ladrillo sigue despidiendo humedad o hasta tiene la capacidad de absorber humedad.
Eso quiere decir que la arcilla no eliminó la totalidad de la humedad y ese ladrillo puede volver a formar arcilla. No así si se produce la eliminación completa de esa molécula de agua. Y una vez que yo elimino en forma completa el agua dentro de esa masa arcillosa, ya la matriz sólida es incapaz de absorber, ¿no es cierto?, esa molécula, ¿sí? No así, o sea, eso no implica que sea higroscópica o no higroscópico. ¿Por qué? Porque el cerámico obtenido por esos métodos, o el material cerámico, que sería el ladrillo cerámico o el ladrillo macizo, es poroso e irregular. Entonces puedo llegar a retener agua, pero ya en forma de agua, no asociado con la molécula del, de la arcilla en sí. Y a eso se le dice cocción, por ejemplo, del cerámico. Pero el proceso concreto para obtener un cerámico como tal, un cerámico industrializado, si ustedes quieren decirlo así, por ejemplo, el cerámico de la bujía, ¿sí? O la porcelana, o la mica, o mica electrotécnica, o porcelana electrotécnica, que son cerámicos que se utilizan como aisladores eléctricos, ¿no es cierto?, de baja, media y alta tensión. Para la obtención de esos cerámicos se los obtienen, ¿no es cierto?, mediante procesos de compresión, ¿sí? Y después elevación de la temperatura en el horno, lo que no se denomina como cocción, sino que se denomina como sinterizado. ¿Qué implica eso? Que las partículas o las moléculas por las que está constituido la masa de material base empieza a moverse, ¿sí? A moverse y a unirse. Esas partículas se empiezan a unir unas con otras, ¿no es cierto? Aparte de eliminar el agua, hay una unión, ¿no es cierto?, debido a ese proceso de elevación de temperatura. Y elimina los espacios interiores, ¿sí?, que son pequeñas porosidades, y se produce la densificación del material de manera tal que se obtiene un material compacto. Entonces, ustedes van a ver por ahí que a lo mejor por ahí algún aislador, si es que alguna vez lo vieron, no es 100% regular, ¿no? Si lo miran con detalle, tiene, ¿no es cierto?, su irregularidad. ¿Cómo se trata de obtener mayor regularidad? Ya les digo, de esa masa se la comprime de manera tal de eliminar en forma previa, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de poros posibles mediante ese proceso de compresión. Eso en cuanto a los cerámicos, ¿sí? O la bujía de una, me imagino más de uno debe conocer la bujía de un auto. ¿No? ¿Nadie conoce una bujía? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, gracias a Dios. Pensé que estaba hablando con gente que no estudia ingeniería. Y les pregunto porque ha pasado, vienen a los exámenes finales y uno le pregunta, ¿por qué? Porque, a ver, ¿a qué voy? El libro habla, ¿no es cierto?, de una serie de cerámicos específicos para uso en bujías, ¿sí? En bujías automotrices. Y muchos alumnos vienen y repiten tal cual lo que dice el libro. Y cuando se le pregunta, ¿y por qué crees que la bujía se utiliza para eso? ¿O a qué esfuerzo se encuentra sometido, ¿sí?, o sometida a una bujía? Desconocen el uso de la bujía, ¿sí? Desconocen de que está sometido a altas variaciones de temperatura, a altas presiones, ¿sí?
y a altos niveles de tensión. Y realmente sorprende cuando un alumno que ya está cursando un cuarto año de la carrera, que viene a rendir una materia de segundo, no sepa qué es una bujía, ¿no es cierto? Y para qué se usa. Profe, Sí, y estuve mirando en el libro que hablaba de eso, pero decía que era muy buen aislante por la parte del dieléctrico, ¿no? Pero hasta los 500 grados centígrados. ¿Está bien eso? y no, si no, no lo podrías utilizar en el motor de un auto, Esa era mi duda porque por eso. en el momento de la combustión estás hablando de arriba de los 1500 grados. Si bien la cámara se enfría, o sea, la cámara de combustión, el lugar donde se produce la combustión, ¿no es cierto? O el cilindro, como ustedes pueden conocerlo. Después más adelante, a lo mejor en cuarto, les digan que eso se llama cámara de combustión. Depende del tipo de motor y las características del motor. Las temperaturas oscilan entre los 1500 y 2000 grados Celsius en el momento de la combustión, ¿sí? Lógicamente que a lo mejor la disipación de calor en la cámara o en las paredes de la cámara es tal de que como la bujía está un poco más distanciada, ¿no es cierto?, de ese punto, no alcance a afectarle porque es el tiempo en el que se ve afectada esa temperatura en los 4 ciclos, es solo un cuarto del ciclo. Y los otros ciclos, digamos, de ese, los otros periodos, perdón, del ciclo completo, son todos ciclos de enfriamiento. ¿Ah? Claro, eso sería Pero para un no, noto. ¿cómo? Eso no sería para un noto, o sea, naftero, porque creo que el DS, en el TS, en el diagrama TS creo que tiene el, hay un, creo, si mal no recuerdo, que hay un proceso a temperatura constante y varía la entropía solamente. Sí, pero el diésel no usa bujía. Ah, claro, es calentamiento nomás, Claro, eso para no, marchar no usa le tensión. dicen bujía, pero no. Y está en una precámara, digamos, y lo tenían los diésel de antes, no sé si hoy en día lo usan. Eh, y en esa precámara sí, ni la presión ni la temperatura llega a valores muy elevados, ¿no es cierto? Por eso, cuando yo digo bujía, digo ciclo Otto, digamos, porque es en donde está sometido a altas presiones, grandes rangos de variación de temperatura, ¿sí? Y altas tensiones. Estamos hablando de 10.000 hasta 30.000 voltios en algunos casos, ¿sí? Lógicamente hay materiales muy superiores al cerámico de una bujía convencional, ¿no es cierto? O sea, más allá vamos a un vehículo de competición, ¿sí? Un Fórmula 2, un Fórmula 3, un Fórmula 1, ¿sí? Un vehículo de rally, ni por cerca son los motores que se encuentran para uso común del público, ni tampoco los materiales que se utilizan, y así también lo que duran. O sea, no tienen la vida útil que tiene un vehículo convencional de calle. O sea, a lo mejor tienen materiales superiores, pero la vida útil es más corta, ¿sí? Porque la exigencia es muy elevada, ¿sí? Profe, ¿y en qué propiedad está basado el grado térmico de la bujía? ¿En el Como que, material, o sea, en el material de la porcelana o en qué? no entiendo.
Es un cerámico Claro, específico, digamos, pero hay 5 cambia. grupos, eso lo van a ver Ah, cuando vean cerámico específicamente. Y dentro de los grupos vos tenés, digamos, lo que podés mezclar. Entonces tenés los minerales base, que son el caolín, el feldespato y no me está saliendo ahora el otro, y el cuarzo, ¿sí? El cuarzo es la sílice pura, digamos, que le dicen. Por ejemplo, el cuarzo soporta saltos térmicos. Nosotros tenemos un horno en el laboratorio tubular, donde tenemos un tubo de cuarzo, ¿sí? No le voy a decir puro porque le estaría mintiendo, pero de un alto grado de pureza. Y, por ejemplo, yo introduzco ese tubo dentro del horno y tengo los extremos afuera del horno, ¿sí? Y adentro del horno puedo elevar la temperatura hasta 1200 grados, ¿sí? Y lo toco en los extremos, ¿sí? Que sobresale 40 centímetros a cada lado, y tengo 40 centímetros adentro del horno, en el centro, y en los extremos está temperatura ambiente. Entonces, en el mismo tubo tengo un salto térmico prácticamente de 1200 grados. sí, Y si yo hago eso con un vidrio común, se quebraría, digamos, explotaría prácticamente, ¿sí? Porque no va a resistir la diferencia, ¿sí? De tensiones. ¿Por qué? Porque el material que está adentro a esa temperatura se dilataría, ¿eh? Y el que está a temperatura ambiente estaría contraído respecto del... Y sin embargo lo soporta, ¿eh? El cuarzo, ¿sí? Pero no está sometido a presiones, ¿sí? Ni a niveles de tensión. Entonces, cada material depende, ¿sí? De lo que vos querés hacer con el material. Por ejemplo, cuando hablamos de los aceros, uno dice, bueno, un acero con alto contenido de carbono aumenta la dureza, aumenta la resistencia al desgaste, ¿sí? Aumenta el límite de fatiga. Un material con un acero con bajo contenido de carbono es más plástico, aumenta la energía de impacto, resiste mejor a bajas temperaturas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, tengo que hacer un hacha, por ejemplo, ¿sí? El hacha. ¿Mm? ¿Qué acero creen que es? Y uno se inclinaría, o uno Maleable, buscaría, con poco contenido de carbono. muy bien, ¿sí? Entonces yo buscaría un material con bajo contenido de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dureza del hierro es suficiente, ¿sí? O es superior al de la madera. ¿Mm? Pero ¿a qué tiene que resistir el hacha? Al impacto. Para absorber mayor energía de impacto necesito un material más dúctil. Material más dúctil implica, ¿sí? Menor contenido de carbono, ¿no? Entonces, si yo uso un acero con alto contenido de carbono, a lo mejor empiezo a pegarle al árbol, ¿sí? O quiero romper la madera y a la larga a lo mejor se quiebre, ¿no? Se fisure por Se dentro. fisure y se quiebre y se termine partiendo el hacha. Sin embargo, un acero dúctil, ¿sí? El hacha, le doy mayor volumen al hacha, tiene la capacidad de absorber el impacto, de no partirse, ¿sí? Y de cortar la madera. ¿Mm? Por ejemplo, ¿sí? Un acero para árboles, por ejemplo, para momentos torsores, y sí, ahí ya necesito, por el tema de la deformación, digamos, y de la ductilidad, un 1045, 1050, por ejemplo, o sea, un 0,4, un 0,5% de carbono, ¿eh? Un acero para ballestas, por ejemplo, o sea, elásticos tipo ballestas de vehículo de carga, un 1060.
Pero bueno, tiene su porqué. Te dirán, no, es muy frágil. No, sí, es muy frágil, pero es un paquete, ¿no es cierto?, de elásticos que trabajan en conjunto y en realidad eso trabaja la fricción. Ese conjunto de elásticos que ustedes ven uno encima del otro, ¿sí?, no se deforma en forma excesiva porque el rozamiento entre cada una de las ballestas es justamente lo que hace trabajar ese mecanismo. Entonces la deformación no es la que uno, ni los movimientos relativos son los que uno podría imaginar, ¿sí?, si fuese una sola ballesta. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? ¿Conocen el elástico Sí, de profe. de una camioneta, por ejemplo? Sí, Y en la parte trasera, bueno, Sí, sí. algunos también tienen en la delantera. Inclusive hacen las veces eh, de amortiguador también, no solo de elástico o de resorte, porque el mismo rozamiento amortigua, ¿no es cierto? Lógicamente, volvemos a lo que dijimos hoy, hay, ¿sí?, vehículos, ¿sí?, y tecnologías más avanzadas que, lógicamente, aparte de tener el elástico, le colocan el amortiguador, ¿no es cierto?, para garantizar la seguridad de marcha. Entonces, y así podemos hablar, por ejemplo, un gancho, por decirlo así, un gancho para elevar carga. ¿De qué acero creen que puede ser? Para izaje, un gancho de una grúa. ¿Alguna vez vieron el gancho de una grúa? Sí, profe, de bajo contenido de carbono sería. También, o sea, tiene es voluminoso, ¿sí? Tiene un cuerpo, un volumen, ¿no es cierto?, importante. Entonces, a ver si me sale el dibujo. eso estaría bueno también analizarlo de la parte de las tensiones que se soporta eso. Si Supongamos que el fuese gancho es una así, ¿no es fundición, cierto? Sí. Si fuese una fundición, ¿qué? claro que si fuese una fundición, nosotros tendríamos la curva elástica y después ya llegaríamos a la ruptura. Y si fuese más maleable, tendríamos una curva distinta que nos podría asegurar algo Sí, más. pero no. No es, por eso yo dije el otro día, no es solamente la solución a nuestro problema este ensayo y aplicarle un coeficiente de seguridad y voy a estar seguro. Y por eso hablé del acabado superficial, de los tipos de esfuerzo al que está sometido, de la vida útil que quiero que tenga. Y había hablado, no sé si vos tuviste la clase anterior, de que cuando ustedes diseñan después un elemento de máquina, no es solamente un coeficiente de seguridad, sino que hay varios coeficientes que tienen en cuenta cada uno de esas solicitaciones, que por ahí son solicitaciones, ¿cómo se dice? Más de que uno entiende el mecanismo, ¿sí?, y lo que sucede con la pieza mecánica y sabe qué coeficiente aplicar y cuál no. ¿M? Y no tanto de un coeficiente de seguridad que te dice el libro. Entonces, vos me decís, no, bueno, pero yo puedo hacer un gancho de fundición, ¿sí?, y le doy el coeficiente de seguridad de X, 1000 si querés, y hago un mega gancho, ¿sí? Pero la fundición es frágil, y el gancho está sometido a impactos, porque cada vez que yo levanto la carga, el motor se está moviendo a una velocidad constante y cuando se encuentra con justamente la carga que la va a empezar a levantar, eso es una carga de impacto. Ah, sí, Dependiendo de no tu lo pensé. acabado superficial, por ejemplo, ¿sí?, en el material van a existir siempre, y aunque a vos no te guste, microfisuras o grietas, por más perfecto que lo quieras hacer, van a existir. Esas grietas se van agrandando,
¿sí? Y van ganando profundidad. Entonces, a la larga va a llegar un momento en que tu gancho puede llegar a levantar una carga, ¿sí? Y cuando la carga plena está en el aire, la fundición se va a quebrar en forma repentina y no te va a avisar. Sin embargo, un material dúctil, cuando esté en esa condición y vos quieras levantar la carga, ya directamente se va a deformar, ¿sí? Como si fuese una goma, ¿sí? Y te, te liberaría la carga, ¿sí? Si no soporta la carga para la que fue diseñado, se deforma como si fuese una plastilina justamente en su forma plástica. Eso por un lado. Entonces hay que saber, o sea, no es no un acero cromo vanadio, como le encanta decir a muchos, es lo mejor que hay y lo voy a usar para todo. ¿Sí? No, no es así. Nosotros vamos a ser ingenieros y tenemos que saber qué material, ¿sí? Es el que corresponde dependiendo de las solicitaciones a las que va a estar sometida la carga, ¿no? Después vendrán, ¿sí? Todos los coeficientes de seguridad que ustedes quieran aplicar, ¿no es cierto? Además, ¿sí? Al utilizar, esto es por norma, un material dúctil para el gancho, por ejemplo, para el hacha, yo tengo que conocer este huelgo de origen, ¿sí? Como yo sé que el material es plástico, se va a ir deformando con el tiempo, debido al esfuerzo que va haciendo. Y yo no puedo usar un gancho que se deforme más de un 5% de la longitud inicial, por ejemplo. Eso por norma. Entonces, si yo hago el gancho de un material frágil, y esto te lo va a decir la experiencia, si no me lo querés creer, probalo por cuenta propia, ¿no es cierto? Después te vas a tener que abstener a las consecuencias, ¿no es cierto? Pero si vos usás un material frágil, yo estoy seguro que antes de que eso se deforme el 5%, se rompe, ¿sí? En forma imprevista. ¿Mm? Lo que va a causar daños irreparables, ¿no es cierto? Puede causar la muerte de una persona o cualquier cosa, depende. Si algún loco está parado arriba de la carga o algún otro se puso debajo de la carga. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ese ejemplo justo había dado el profesor de estabilidad, que con material dúctil le hacía así el gancho con ese material para que avise, justamente. Como que ponía prioridad en Y en así ese factor. muchos materiales, ¿sí? O sea, muchos ejemplos hay como esos. Por ejemplo, la cuerda de piano, ¿sí? Las cuerdas de piano son todas 1070, ¿sí? De distintos diámetros. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente el diámetro y la longitud es lo que te va a cambiar el punto de resonancia, ¿sí? Y justamente la 1070 es la que mejores condiciones da para esa característica de resonancia. Y se estudió que probaron con distintos tipos de acero y hasta que dijeron, no, este acero es el que mejor suena o mejor resuena, ¿no es cierto? Porque es la vibración justamente lo que produce el sonido. Bueno, en cuanto a los defectos, ¿sí? Tenemos defectos puntuales. Estos sean todos los materiales, sean cristalinos o no, o amorfos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un defecto puntual puede ser una impureza dentro del material. Yo puedo tener un material puro, un material en estado sólido puro, que es amorfo, ¿sí? Y puedo tener impurezas. ¿Eh? Eh, las impurezas son defectos puntuales. ¿Qué quiero decir? Tengo dentro de la matriz amorfa un átomo de otro elemento, por ejemplo, ¿sí? O
también dentro de una matriz cristalina, ya los defectos puntuales tienen un nombre. Por ejemplo, son vacantes, ¿sí? O, bueno, autointersticiales, no tiene mucho sentido, pero bueno, acá lo nombran. La vacante, ¿sí? Si yo tengo, este es un plano determinado, ¿no es cierto? Cuando en algún punto no tengo el átomo del elemento correspondiente a la matriz base. Y por ejemplo, hablábamos la vez pasada, hierro alfa. Ya conocen el hierro alfa. Sí, profe. Bueno, tiene una estructura cúbica, ¿sí? De cuerpo centrado. Entonces yo acá, la verdad que esta sería la parte superior, ¿no es cierto? Si yo miro el cubo. Y ahí, esta sería, o sería el plano 1, 0, 0, por ejemplo. 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de los planos? Entonces yo estaría viendo ese plano. Entonces, si en ese plano me falta un átomo en un lugar que corresponde, eso es un defecto, que es una vacante o una vacancia, se llama. ¿Sí? Ahora, dentro de la misma matriz, en ese mismo plano, en ese mismo plano, yo tengo espacios disponibles. Ese espacio se llama intersticio. Acá lo tienen, intersticio, ¿sí? Por eso es intersticial, perdón. Entonces, un autointersticial, ¿sí? O un defecto autointersticial es cuando un átomo del mismo elemento quiere ubicarse en ese intersticio. ¿Qué produce eso? Y esto produce de que estos átomos se quieran acercar, lo que produce tensiones, ¿sí? En ese caso de tracción serían en toda esa zona de la red. Y un defecto de este tipo también produce que los átomos se quieran separar, lo que produce un efecto de compresión en esa zona de la red, ¿sí? Entonces esos defectos producen, por ejemplo, un aumento o un incremento en la o disminución también en la dureza del material. Depende si son vacancias o si son autointersticiales. El defecto autointersticial es poco común. No. Después tenemos las impurezas propias de una aleación. Fíjense acá estos datos de los que habla, por ejemplo. Habla de un material o de que un material que tiene 99,9999% de pureza en un metro cúbico de material contiene, ¿sí? del orden del 10 a la 22 a 10 a la 23 átomos de impureza. ¿Sí? Imagínense, este grado de pureza es altísimo, sin embargo la cantidad de átomos de otro elemento, ¿sí? Que no son propios de su matriz contiene, también es un número extremadamente alto. ¿Sí? La realidad es que el tamaño del átomo es tal de que en un metro cúbico el número de átomos es extremadamente superior a esto, ¿no es cierto? Pero bueno, la mayoría de las aleaciones tienen, ¿no es cierto?, átomos extraños. Y en base a eso, ¿sí? Porque eso sería una solución sólida o disolución sólida, lo dice acá. Ustedes habrán visto en química soluciones o disoluciones. ¿Recuerdan? El año pasado. Sí, profe. Y hablaban de un soluto y de un solvente, que el solvente era el que se encontraba en mayor volumen, el soluto en menor volumen. Y ustedes creo que en química solamente ven soluciones de solutos sólidos en solventes líquidos.
Ahora yo puedo disolver gas en líquido, gases, en otros gases obviamente. También puedo disolver un gas en el mismo gas, como un sólido en el mismo sólido, ¿sí? Como un líquido en el mismo líquido, ¿no es cierto? Puedo disolver agua en agua, ¿sí? Porque son 100% solubles o miscibles. Eso, por ejemplo, en el agua pueden estar a diferentes temperaturas y puedo conocer el grado de solubilidad, ¿no es cierto? Si pongo, por ejemplo, dos sensores o dos termómetros en un extremo y en otro extremo, en donde habría una pantalla central que está separado las dos partes de agua. Y así calcular cómo se va disolviendo un agua en la otra en el tiempo. Bueno, de la misma forma puedo determinar, ¿sí? O puedo tener dos líquidos o dos gases, o un gas y un líquido, ¿sí? O un sólido y un líquido, o dos sólidos. ¿Sí? Entonces, y ustedes dirán, y este está loco, ¿cómo voy a meter un sólido adentro de otro sólido? Y bueno, sí, yo le digo que sí, se puede, ¿no es cierto? Y justamente las soluciones sólidas o las disoluciones en estado sólido se producen, ¿sí? Y en esta teoría se basan la mayoría de lo que son los tratamientos térmicos superficiales, por ejemplo. Por ejemplo, un tratamiento térmico de cementado o un tratamiento térmico de nitrurado. Bueno, el nitrurado también es con atmósfera gaseosa, el cementado también se puede hacer con atmósfera gaseosa, pero por ejemplo yo también puedo hacer un cementado, ¿sí? Tengo una muestra o un material de acero de bajo contenido de carbono, y el cementado es lograr una delgada capa superficial del orden de los micrones, ¿no es cierto? En ese material de acero, y eso se puede hacer calentando el material, encontrándose cubierto por debajo y por encima, por ejemplo, de carbón, ¿sí? Entonces se produce la difusión. Hay procesos difusivos que producen la disolución del carbono en la matriz de hierro, ¿no es cierto? Y saturan esa superficie de manera tal de que la superficie, o de que en la superficie se forma, por ejemplo, uno de los microconstituyentes o compuestos más duros del acero, que ya es una fundición, que es el límite, ¿no es cierto?, que se llama cementita, ¿no? O hierro 3 carbono. Manteniéndose el núcleo, digamos, de la muestra, ¿sí?, en sus condiciones originales. Lógicamente, si yo dejo eso ahí por tiempo infinito, y todo el carbono se va a difundir en la matriz y todo el volumen se transformará en cementita, ¿no es cierto? Todo depende de lo que uno quiere, ¿sí? Porque los procesos de difusión dependen del tiempo y de la temperatura en el que se encuentran. Pero ahora vamos a ver un poco más en detalle cuando hablemos de difusión, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el libro bueno, habla de soluciones sólidas y yo estoy tratando de que entiendan que yo puedo formar una solución a partir de dos sólidos, por ejemplo. Por lo general, en el diagrama hierro-carbono, ¿sí?, o en las aleaciones de acero, lo que se hace es se lleva todo al estado líquido, se produce la mezcla, ¿sí?, del carbono y del hierro, hablando de aceros al carbono, y del carbono al hierro y el cromo, el vanadio, el molibdeno, el níquel, ¿sí?, o el elemento aleante o tungsteno que a ustedes se les ocurra. Y a partir de ahí se produce un enfriamiento, ¿no es cierto?, de la masa en estado líquido. Y ahí se obtiene ya la aleación en estado sólido, ¿sí? Pero yo también puedo
mezclarlos estando en estados sólidos. ¿Bien? Bueno, y las soluciones en estado sólido pueden ser sustitucionales o intersticiales, ¿sí? Y ya vimos un poco qué es algo sustitucional y qué es algo intersticial. Algo sustitucional es cuando reemplazo, ¿sí? O retiro el átomo, ¿sí? De la matriz madre y coloco otro átomo ahí. Por ejemplo, fíjense, acá tengo un átomo de soluto sustitucional. Fíjense, este plano, ¿sí? Determinado es cúbico, ¿sí? Y en ese lugar retiré el átomo original, ¿sí? Póngale cobre si quieren, y agregué un átomo de aluminio. ¿Sí? Y bueno, hay una relación, ¿no es cierto? O sea, el diámetro del átomo del soluto, ¿sí? Tiene que estar dentro de ciertos límites para poder ocupar ese lugar. Creo que por acá tienen la regla, ¿no es cierto? De oro, o la relación no menor del 10%, se dice. Ni mayor ni menor. Y bueno, y después es lo mismo acá, tienen que ser del orden del 10%. Acá está más o menos el 15% para los sustitucionales y no menor del 10% del intersticio, para los átomos intersticiales. O sea, un átomo de este tamaño no va a ocupar nunca, ¿sí? El espacio sustitucional. Y un átomo de este tamaño, o sea, una impureza o un soluto de este tamaño no va a ocupar nunca, ¿sí? Un intersticial. Porque energéticamente es muy desfavorable esa posición, ¿sí? Puede que existan en algún lugar, puede que hayan, pero difícilmente pueda ocurrir eso. ¿Por qué? No sé si lo tienen presente, pero ¿saben por qué los materiales se dilatan o se contraen con el aumento o la disminución de la temperatura? Porque aumenta la energía cinética de los átomos. Ajá, ¿y qué? Pero estamos en estado sólido. Los átomos siguen en la misma posición hasta que no estás en el estado líquido. O sea, los átomos no se empiezan a mover. O sea, estos en estado sólido están en su posición, digamos. Yo no me puedo mover de esa posición hasta que no llegue al estado líquido. No se están moviendo, ¿sí? Grandes longitudes. Lo del incremento de volumen por aumento de energía cinética se da en el líquido. Acá es otro el fenómeno. No se me ocurre, profe. Y bueno, yo les cuento, los átomos no están quietos, tienen periodos vibracionales, ¿sí? Los electrones que están girando, digamos, alrededor del núcleo, ¿sí? Tienen ciertos periodos, ¿no es cierto? ¿Vieron eso de los niveles energéticos que ven en química? El 1S, después creo que viene Sí. el 2D, después creo que viene el 2 o el 3F, y así hasta no sé qué letra. Bueno, cada capa electrónica tiene un periodo vibracional, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer nivel voy a estar, ¿sí? Girando a tal distancia del núcleo. Y en el segundo nivel a tal, en el tercer nivel, pero eso depende de la temperatura. Entonces es como que cada átomo se expande y se expande en las tres direcciones, ¿sí? De las tres dimensiones conocidas, ¿no es cierto? X, Y, Z. Entonces a medida que vaya aumentando la temperatura, esos periodos vibracionales aumentan, ¿sí? En las tres direcciones. Entonces se produce como si fuese un mayor radio atómico para cada átomo. Y eso es lo que produce
¿sí? La dilatación del material. ¿Mm? Y a medida que voy subiendo cada vez más la temperatura, también se empiezan a mover esos mismos núcleos, ¿no es cierto? En las tres direcciones, ¿sí? Hasta que uno salta y pasa a moverse, ¿no es cierto? Ya en el estado líquido, donde ahí adquieren energía cinética debido a la velocidad. Ustedes saben que para que haya energía cinética tiene que tener una determinada velocidad. Si no hay velocidad, no hay energía cinética, ¿o sí? ¿Alguien, Claro, alguien entonces se dice podría lo que... decir, Sí, se podría decir que aumenta la energía cinética de los electrones, de entonces los aumentan su electrones. nivel. Aumentan su Claro, nivel y aumentan su volumen o se alejan, ¿no es cierto? Del núcleo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede con la dilatación. Y bueno, las unidades de concentración son iguales que las que ven en química, tienen la relación de peso, ¿sí? Del soluto respecto de la masa total, también puede ser volumétrica, también puede ser atómica, acá tienen masa, creo que es para saber el número de moles, ¿no es cierto? O el número de átomos, creo que era Avogadro sobre, no sé qué dice acá, masa, ya indica masa y el peso atómico. ¿Sí? Ahí sacan el número de átomos, creo que es, y sacan la relación del número de átomos o del número de moles del soluto sobre el total del número de moles de soluto más solvente. Entonces tienen distintas relaciones de concentración. Por lo general, todos los diagramas de fase de las aleaciones metálicas, ¿sí? Están dadas en relaciones de concentración en peso. Es ese eje horizontal que ustedes ven en el diagrama hierro cementita o hierro carburo de hierro, el porcentaje que aparece ahí es porcentaje de relaciones de peso, ¿no es cierto?, de carbono en la masa o en el hierro, ¿no es cierto? En el hierro, bueno, en el hierro alfa o en el hierro, o depende la fase en la zona del diagrama que se encuentran, ¿no es cierto? Pues ya habrán visto que primero tienen perlita, después tienen ferrita más perlita, a tal porcentaje tienen solo perlita, después tienen perlita y cementita y así. ¿Eh? ¿Lo recuerdan? sí, profe. Bueno, eso en cuanto a, bueno, acá teníamos defectos puntuales, ¿sí? Soluciones, los lugares que pueden usar, que pueden ocupar los solutos, que pueden ser sustitucionales o intersticiales. Y después tenemos imperfecciones lineales, ¿sí? Que por excelencia son las llamadas dislocaciones, que pueden ser de cuña o arista, dice acá, después más adelante lo aclara. Los libros que solemos usar nosotros hablan de dislocaciones de borde y de hélice, ¿sí? La de borde sería la de cuña y la de arista sería la de hélice, donde es el agregado de un plano adicional, ¿no es cierto? ¿No? Esa sería una dislocación de borde o de cuña y produce el desplazamiento justamente de un distanciamiento atómico dentro de la red. Y a ese distanciamiento se le llama vector de Burger, ¿sí? Porque fue un tal Burger el que descubrió estas imperfecciones en la red. Y después tenemos la dislocación helicoidal. Acá se produce por una especie de esfuerzo de corte. ¿Sí? Esto es una dislocación helicoidal simple, pero yo puedo, ¿no es cierto? Si miro en este plano, puedo desplazarme entre estos 4 niveles de celda, un vector de Burger y la deformación puede seguir, ¿no es cierto? Entonces, como que se va desplazando, se va desplazando, se va desplazando, y ese vector de Burger termina siendo 1, 2, 3, 4, 5 vectores, y es como que tiende a hacer girar un plano sobre otro. Por eso
en la teoría o en la definición dice que es producido por un efecto de corte, ¿no es cierto? O que es como si fuese que se produjera un corte de una superficie sobre otra. ¿Mm? Y bueno, y a la larga termina, ¿no es cierto?, deformando o corriendo, ¿sí?, un volumen determinado de un grano respecto del otro. Pues estos son simples combinaciones, ¿no es cierto? Y muestra acá cómo una dislocación produce un efecto y otra otro efecto, y te muestra en un plano acá un poco confuso, la verdad, ¿sí? Los efectos y los esfuerzos que se producen entre dislocaciones, porque así como un defecto puntual producía fenómenos de tracción y compresión dentro de la misma matriz, que puede afectar, ¿no es cierto?, en esa zona, unos 2 o 3 niveles más allá, dependiendo de la longitud de la dislocación, también va a producir, ¿no es cierto?, acá efectos, ¿no es cierto?, en este caso siempre el agregado de compresión, ¿sí?, o de corte en las mismas, en toda esta zona se va a producir un efecto, ¿no es cierto?, de tensión debido a que no hay una alineación entre los dos planos atómicos. ¿Mm? Entonces, todos esos fenómenos que existen en la red producen tensiones en la red. Y acá da un ejemplo como si fuese que tengo una dislocación de hélice y una de borde, de manera tal, ¿no es cierto?, de que la de hélice y la de borde se anulan, ¿sí?, una respecto de la otra, y hay todo un desplazamiento y corrimiento de un plano respecto de otro en una zona, ¿sí? Y en la otra zona es como que está libre de tensiones, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Se ve en el microscopio, ¿no es cierto? Pues puede existir, como también pueden haber dislocaciones de que suman un efecto y producen mayores tensiones. Todos estos fenómenos, ¿sí?, de dislocación, aparición de dislocaciones, corrimiento, desplazamiento, ¿sí?, anulación o generación de nuevas dislocaciones, se producen por lo general cuando se produce trabajo mecánico en el material. ¿Mm? Que era un poco lo que hablábamos la vez pasada. Debido al trabajo mecánico, se produce el endurecimiento del material. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos del alambre que se dobla y después no se puede volver a enderezar. Bueno, parece que no. Después tenemos defectos interfaciales. Me olvidé de contarles, no sé si saben de las jornadas de electromecánica el día martes. Sí, profe. Estuve viendo, sí. Bueno, hay una página ahí para anotarse. Está bastante interesante los temas. Yo voy a estar con los... No vamos a estar de forma presencial, ¿no es cierto? Pero creo que la última charla es una visita virtual por la central Yacyretá. Antes íbamos a la central y veíamos la turbina ahí en vivo y en directo. No la turbina en realidad, ¿no es cierto?, sino el generador y la parte de las toberas y los accionamientos que estaban en un nivel superior. Hoy en día ya no te dejan ir ni a la esquina con esto de la pandemia. Pero bueno, por lo menos en forma virtual, por ahí pueden mostrar, no sé cómo será, si irá alguien caminando con un celular y transmitiendo los distintos niveles, ¿no es cierto? Los defectos interfaciales pueden ser entre fases, o sea, si tengo un material o una aleación que está compuesto por granos de distintas fases, ¿sí?, o son de la misma fase y tengo esto, por ejemplo, un borde de grano, un límite de grano, pero dos granos de las mismas características con una orientación distinta, ¿sí? Dentro también de esa línea o de esas imperfecciones pueden aparecer huecos, ¿sí? O espacios
grandes volúmenes, ¿no es cierto?, donde se pueden alojar otro tipo de impurezas, ¿sí?, o de elementos que pueden perjudicar aún más el material. ¿Mm? Luego tenemos lo que es las superficies externas, ya sería el límite, ¿no es cierto? O el límite del material. Después los límites de grano, otra vez acá tienen los ejemplos. ¿Qué es lo que puede producir un límite o un borde de grano? Fíjense, un apilamiento de dislocaciones de borde, ¿sí?, puede producir un límite de grano. O sea que por trabajo mecánico, por ejemplo, yo puedo no tener ese límite y empiezan a aparecer dislocaciones de manera tal de que de un grano surgen 2 granos, ¿no es cierto? Entonces voy disminuyendo, por ejemplo, el tamaño de grano por aparición de dislocaciones debido al trabajo mecánico. Entonces ahí se entiende, ¿no es cierto?, un poco más qué es lo que sucede microscópicamente y por qué produce, por ejemplo, el aumento de dureza o la disminución de la ductilidad, el efecto del trabajo mecánico. ¿Ven? O sea, macroscópicamente, como hablamos la semana pasada o antepasada, ya no sé cuándo fue, hablábamos de los ensayos de tracción, por ejemplo, y sabíamos que había una zona elástica y después una zona plástica, y que esa zona plástica era como que por un momento cedía, dependiendo las características de cada acero, ¿no es cierto? O que por momentos empezaba a aumentar su resistencia, ¿no es cierto?, hasta que llegaba a un límite en el que aparecía lo que se llamaba estricción, ¿sí?, o encuellamiento. Y bueno, todos los fenómenos que se suceden van siendo, ¿no es cierto?, debido a esos esfuerzos, aparición de dislocaciones, ¿sí?, que pueden ser debido a esfuerzos de corte o de deslizamientos entre superficies internas del mismo material. ¿Mm? Y esos corrimientos también pueden ir produciendo dislocaciones de borde, ¿sí? Me refería en lo que dije anteriormente a dislocaciones de hélice y dislocaciones de borde que van produciendo, ¿no es cierto?, el aumento o el aparente aumento en la resistencia mecánica del material. Lo que después a la larga lleva a la rotura, ¿sí?, o a la disminución violenta de la sección, ¿no es cierto?, en la zona más débil ya del material, ¿sí? Después tenemos lo que es una macla, es un límite de grano bastante regular, que es un límite espejado. ¿Sí? Si lo ven acá, esto se vendría a ser como un espejo de esto, ¿sí? Estoy en la diagonal de la estructura de tipo rectangular y es uno por ahí de los límites más regulares que pueden encontrar. Ahí habla un poco de lo que es la macla. Después habla también de defectos interfaciales, serían entre fases. Yo puedo tener una microestructura, ¿sí?, que es ABC, ABC, y por ahí me puedo encontrar con un plano atravesado y en vez de tener ABC, ABC, y después tengo AB, A otra vez, y ahí BC, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tengo un plano corrido de la estructura original, también se puede dar. Después ya serían defectos de volumen, que son poros, grietas, ¿sí?, obtenidos de los procesos de fabricación. Bueno, miren, acá está de lo que hablamos hoy, las vibraciones atómicas, la frecuencia y la amplitud, y lo que produce un poco el incremento del volumen. Y ahí cuenta un poco a grandes rasgos. Esto de la microscopía ya lo vimos bastante la vez pasada, solamente quiero que les quede claro acá, fíjense, en cuanto a la microscopía óptica, ¿no es cierto? Como justamente es un fenómeno óptico,
yo para ver una superficie de manera correcta necesito que el haz de luz, ¿sí?, impacte, ¿sí?, y vuelva prácticamente en la misma dirección en la que impactó sobre la superficie para poder ver de manera correcta. Por eso es que en el ensayo de desbaste y pulido, después cuando se hace la observación microscópica, necesitamos justamente que la superficie sea lo más regular posible. Si fuese irregular, miren lo que sucede. El haz de luz se desvía y yo no veo lo que realmente quiero ver, sino que veo otra cosa o veo superficies borrosas, como sucede en este caso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la superficie a niveles microscópicos en realidad uno la puede notar plana, pero en realidad tiene millones de irregularidades. ¿Sí? Y esto más o menos no leí acá, no sé de qué material se tratará. Dice de una probeta de latón, policristalina. ¿Sí? Los latones son aleaciones, ¿no es cierto?, de cobre con otros metales, o era la definición clásica. Sí, del latón. No, fíjense lo que sucede acá. Si tengo un surco, ¿sí?, o una cavidad, siempre que yo me salga de ese nivel de superficie con el cual enfoqué el microscopio, donde tenga algo con mayor profundidad o que esté por encima del nivel de enfoque, no se ve borroso. ¿Sí? Y entonces ahí uno empieza a perder, digamos, si no tiene experiencia y no entiende de esto, empieza a ver cosas que en realidad no existen, ¿sí? Se puede imaginar algo que no es. Por eso la importancia del correcto desbaste y pulido. ¿Mm? La determinación del tamaño de grano, esto se puede hacer, hoy en día vienen unos soft. Hubo un grupo de alumnos hace unos años, yo les conté, ¿no es cierto?, que ellos podían llevar las imágenes que sacaban del laboratorio. Como nuestra muestra tiene granos de un microconstituyente y granos de otro microconstituyente, y sabemos que el grano no me sale el nombre ahora, de perlita tiene 0,8% de carbono, y los granos de ferrita tienen 0,005% de carbono a temperatura ambiente. Ellos llevaron hay otro grupo de investigación de física que hace análisis de imágenes. Entonces, calcularon la superficie total, ¿sí?, de cada uno, ¿sí?, de los dos microconstituyentes, ¿sí? Sacaron la proporción de superficie de cada uno, ¿sí? Y como conocen qué porcentaje de carbono tiene cada microconstituyente, en base a la relación de superficies, sacaron el porcentaje de carbono promedio estimado, ¿no es cierto? Y lo hicieron con una serie de imágenes. Entonces sacaron unas 10 imágenes a un determinado aumento y hicieron ese análisis, por ejemplo. Y da prácticamente el mismo, creo que o sea, los patrones van el de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7% de carbono, y ellos con ese cálculo encontraron, ¿sí?, de que el valor, en ese caso nuestra muestra era de 0,4% de carbono, o era una 0,1040, y ellos encontraron, según ese método, de que el porcentaje de carbono era de 0,43. O sea que lo que se obtiene, ¿no es cierto?, en forma visual es prácticamente lo mismo que llevar a un análisis más detallado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista gráfico. Porque ese no es el método correcto para determinar el porcentaje de elementos de aleación de una aleación.
hay métodos más sofisticados y más exactos, ¿no es cierto? Esto para que ustedes entiendan y vean cómo se ve una muestra, ¿sí? Y de distintos porcentajes de carbono. Además, yo cuando compro la muestra, justamente ya compro la barra de acero 1060 o 1050 o 1040 o 1030. Y después ustedes buscan, ¿no es cierto? Mediante el microscopio y los patrones, buscan a ver qué acero es. ¿No? Y siempre, o sea, siempre lo que me venden se corresponde, ¿no es cierto?, con el porcentaje de carbono que ven ustedes en las imágenes. Estoy hablando demasiado. Y bueno, y ahí acá habla, ¿no es cierto?, del proceso de difusión, cómo difunde un material. Un poquito más rápido. Esto era lo que yo les contaba, ¿sí? En teoría yo puedo poner en contacto, por ejemplo, una muestra de cobre con otra de níquel, lo coloco en el horno, ¿sí? Y estando ellos en contacto, los átomos se empiezan a vibrar, ¿sí? Va a llegar un momento, esto para que se entienda, y de eso trata justamente la difusión. Supongan que yo tengo este tipo de red y el átomo se empieza a vibrar en esta dirección, Va a llegar un momento en que la amplitud de la vibración es tal de que es como que yo le voy a abrir una puerta, ¿no es cierto?, a este otro átomo que también está vibrando en las tres direcciones y se va a saltar y va a pasar acá. Creo que hay un dibujo acá, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener una vacante, esto empieza a vibrar con el aumento de la temperatura. Lógicamente el movimiento es excesivamente lento, ¿sí? Los tiempos, por ejemplo, de un cementado, de un nitrurado, son 2 días, 3 días, ¿sí? Para obtener micrones de espesores de capa nitrurada o de capa cementada. Hablo de capa nitrurada o cementada porque hablamos de los aceros, ¿no es cierto? Pero yo puedo nutrir superficialmente de un elemento a otro los elementos que quiera, ¿sí? Y la nutrición, ¿sí? Será, por ejemplo, en este caso, níquel en cobre o cobre en el níquel. Evidentemente, el cobre y el níquel tienen diámetros similares y la difusión y la nutrición entre ellos es sustitucional, ¿sí? Uno empieza a ocupar los lugares, ¿sí?, del otro. Y bueno, dependiendo del tiempo, va aumentando la concentración de uno en el otro y disminuyendo de su respectivo lugar, ¿no es cierto? Y al pasar del tiempo yo puedo obtener una aleación determinada, ¿sí? Por eso, profe, que se deja una temperatura determinada y un tiempo determinado en el horno. Claro, y ahí empieza la difusión. Por eso yo decía hoy, ese es el concepto por ahí de los tratamientos térmicos superficiales. Cuando yo quiero nutrir, ¿sí?, o incrementar el porcentaje de carbono solo en la superficie, por ejemplo, ¿no? Para aumentar la dureza superficial solamente, ¿sí? Bueno, y ahí habla de la difusión por vacancias, digamos, por vacantes, ¿no? Este libro lo define como vacantes. Nuestros libros hablan nuestro idioma y dicen vacancias y difusión por intersticial. Eso depende, ¿sí? Si la solución, porque ya habíamos dicho ya, y esto para que le quede claro, cuando yo digo solución, es solución sólida, porque está en estado sólido, y en este caso es sustitucional, porque está ocupando el mismo lugar que el átomo de la matriz base,
y en este caso una solución sólida intersticial, ¿sí? Porque el átomo se mueve entre intersticios. ¿Mm? Este sería el caso del acero al carbono, donde las esferitas blancas son los átomos de hierro y la esferita negra sería el átomo de carbono. Y bueno, y lógicamente que la difusión, ¿sí?, de uno en el otro depende del grado de saturación que se admite, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, por ejemplo, acero son hasta el 2% de carbono. ¿Por qué? Porque la matriz, ¿no es cierto?, base admite solamente hasta el 2% de carbono. De ahí en más, el carbono excedente se encuentra de distintas formas. ¿Mm? Puede ser en un gran volumen de cementita, puede ser en grafito en forma, carbono, perdón, en forma de grafito con forma de láminas, puede ser carbono en forma de grafito, en forma de copos, en forma de esferas, y de ahí nacen las distintas fundiciones blanca, fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, ¿sí? Que eso lo van a ver más en detalle con el ingeniero Gómez, ¿no es cierto?, cuando dan fundiciones. Pero todo desde el punto de vista microscópico sale desde acá, ¿no es cierto?, de esta teoría. De estas teorías se entiende, ¿sí?, por qué y cuál es el comportamiento y por qué se llama cero, ¿no es cierto? O sea, cero es porque hasta el 2% nada más es soluble. El carbono, ¿sí?, en las matrices ferríticas. A partir de ahí ya empieza a segregar el carbono, se lo saca encima y queda ya metido ahí en forma de grafito. Y acá habla de los procesos de difusión, habla de un proceso estacionario, que ¿qué quiere decir? Que el flujo, el movimiento de materia de un punto a otro no depende del tiempo, sino que es constante, ¿sí? Y del cómo varía la concentración, ¿no es cierto? Eso sería la variación de la concentración con la distancia, sería desde esta línea cómo va variando la concentración, ¿no es cierto?, a medida que me voy alejando hacia un lado o hacia el otro. Eso sería la distancia X. Esto es más que nada informativo, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a hacer, o ustedes, digamos, el día de mañana no van a hacer teoría y desarrollo, digamos, de nuevos materiales, pero tienen que conocer por si alguna vez le dan un informe o se les dice, ¿no es cierto?, las características de un material o de una aleación o cómo se obtuvo una determinada aleación, para que conozcan de qué le están hablando, ¿sí? Nosotros los ingenieros lo único que hacemos por lo general es ir a analizar o estudiar qué materiales podemos utilizar para cada caso, usando la lógica, ¿no es cierto? Como hablamos hoy del gancho, como hablamos del hacha, como hablamos de la cuerda de piano, ¿sí?, como hablamos del elástico de ballesta. Una vez que conocemos los materiales, ¿sí?, asignamos uno, ¿no?, para lo que creemos que va a dar mejor resultado. Y bueno, de la experiencia sale, ¿no es cierto?, el ingeniero después a la larga. Bueno, y después, esa sería la primera ley de Fick. Fick, digamos, fue un científico que fue el que analizó estos procesos difusivos. Dice que D es el coeficiente de difusión, y esto en cuanto al movimiento estacionario de los átomos, ¿sí? Ahí explica un poco cómo aumenta o disminuye la concentración de un elemento en otro. Acá habla de gases, inclusive. Y después tenemos difusión en estado no estacionario,
que es cómo varía la concentración respecto del tiempo. Ahí sí ya entra a jugar el tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo el tiempo, difunde en tal tiempo, difunde a esta distancia, con tal tiempo a esta y así. A ver, y lo que quería que vean es resumen, factores de la difusión. Bueno, uno de los factores más importantes para que se produzca la difusión o lo que produce la activación del fenómeno de difusión es la temperatura, ¿sí? Y fíjense, es justamente ese coeficiente de difusión depende del coeficiente que tiene que ver, ¿no es cierto? O que es independiente de la temperatura, que es el coeficiente para el estado estacionario, y es exponencial con la energía de activación, ¿sí? O sea, la energía que se aporta a los materiales, la constante, en este caso habla de los gases, supongo que está haciendo una difusión de los gases, pero si no va otra constante que tiene que ver con el material, y la temperatura, ¿sí? Entonces depende de la temperatura y es exponencial con esa característica. Entonces depende de la temperatura y del tiempo, la forma en que se difundiría un material en otro. Pero es más importante, fíjense, fíjense que destaca, es más importante la temperatura. O sea, la temperatura es más influyente que el tiempo. A lo mejor yo quiero difundir un material en otro y no es lo mismo 1000 grados durante media hora que 500 grados durante 2 horas. No sé si se entiende. En 500 grados durante 2 horas voy a obtener menos que a 1000 grados durante 1 hora, ¿sí? Porque la difusión se activa exponencialmente con la temperatura, ¿sí? Con el tiempo es solamente lineal. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. No sé si hay algo más acá. Hay otros tipos de difusión. Estas son teorías un poco vagas que hablan de caminata al azar y cortocircuito y movimiento interatómico, pero son solamente explicaciones teóricas sin ningún tipo de demostración ni análisis analítico, ¿no es cierto?, al respecto. Lo más utilizado son las leyes de Fick. Por si a alguien le interesa, puede, ¿no es cierto?, ir a leer o a buscar información respecto de eso. No quiere decir que van a colocar dos metales juntos y van a poner en el horno de la casa y que esos dos metales se van a unir o se van a pegar, ¿no es cierto? Para que suceda eso, el tiempo que tiene que permanecer a una temperatura de 200, 250 grados es extremadamente largo, ¿sí? Además, las muestras tienen que estar en contacto seguro entre ellas, ¿no es cierto? Que de no ser así, de existir una luz tal que el átomo no pueda saltar de un lado a otro, no se va a producir la difusión, ¿no es cierto? Pero bueno, son teorías, ¿sí?, que se corroboran prácticamente. También estos fenómenos de difusión se utilizan para purificar materiales, ¿sí? Si yo tengo un material impuro, caliento todo el volumen de material y lo voy enfriando, ¿no es cierto? Hay un par de teorías que te dicen que lo vas enfriando desde un extremo hacia el otro extremo, ¿sí? Y los dos materiales no se comportan de la misma forma energéticamente, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver cuál es más enérgico, ¿sí?, a
a los saltos de temperatura y se va a mover con mayor facilidad. Entonces, a medida que voy enfriando el material, el más enérgico se va yendo hacia el lugar donde tengo más temperatura y va quedando purificado, ¿sí?, el material menos enérgico del lado del extremo más frío, ¿no es cierto? Lógicamente lo puedo hacer a lo largo de una barra, por ejemplo, ¿sí? Y al final de la barra me va a quedar un material totalmente impuro o con mayor volumen de la impureza que quería retirar, y ahí lo tengo que cortar, ¿no es cierto? También hay otros procesos de elevación de la temperatura, ¿sí? Y eliminación por elevación de la temperatura del elemento más liviano, pero eso implica, por ejemplo, energía infinita para purificar un material. Y de hecho es así. Si ustedes ven las curvas de energía libre de un material, ¿eh? Esto es energía, ¿sí? Y esto vendría a ser el grado de pureza o el porcentaje de la impureza. Y ustedes ven que a medida que disminuye el porcentaje de impureza, la energía libre del material es asintótica con el origen, digamos. Entonces, teóricamente, para obtener un material puro, la energía necesaria tiende a infinito. Por eso es que es muy difícil obtener un material puro. Porque no estoy queriendo decir con esto que necesito energía infinita, pero una energía extremadamente elevada e innecesaria. Y por ahí a lo mejor las características o propiedades de un material puro, ¿sí?, más allá de que el oro, ¿no es cierto? Todos quisiéramos tener oro o plata pura, ¿eh?, por el valor económico que tiene, pero por ahí un hierro puro no me es de mucha utilidad, ¿no es cierto? Medianamente conocemos, ¿no es cierto?, las propiedades, todo depende para qué, pero no necesariamente me puede hacer de mucha utilidad. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero fuera de la materia. Quería saber si el martes usted iba a dar clases, ¿Quién por quiere lo que saber? estuvo comentando. ¿Quién? ¿Vos querés saber si yo doy clase el martes? Sí, sí. Pero vos no tenés clase conmigo el martes. En máquinas eléctricas. Ah, ¿vos estás en máquinas eléctricas también? Sí. Ah, no, le dije le mandé un par de mensajes ahí a Kramer y no sé quién más que los tengo agendados. Los invité a la jornada y les aclaré de que como hay jornada, el objeto de la jornada es que los profesores los acompañemos a las jornadas para que vayan justamente a la jornada. Yo no les puedo dar clase. Le dije también a Kramer, creo, si prefieren dar clase, damos clases. Lo que pasa es que justo la mejor jornada es de 21 a 22:30, creo, que es justamente la visita virtual a la central Yacyretá. Sí, yo Les voy a parte cortar quiero eso, participar. a menos que ustedes digan, ustedes dicen mañana, no, yo no quiero conocer la central Yacyretá, quiero que el profesor me dé clase porque da una clase espectacular, cosa que no creo que sea así, pero no importa. Sí, sabe que es verdad. Si ustedes prefieren que yo les dé clase, yo les doy clase. No tengo ningún problema. O sea, el objetivo de la jornada es que aprovechen la jornada para que vean, ¿no es cierto?, las tecnologías actuales, ¿sí? Y que vean una central y que vean, hay varias charlas bastante interesantes, no sé si nos le mandaron el cronograma o qué a usted. No, pero le decía a Kramer que ponga en el grupo. Le dije a Kramer, Así asistimos todos. dice, recorrido virtual por la central Yacyretá es de 19:30 a 21:30, por ejemplo. Después tenés
pruebas eléctricas estáticas y dinámicas en máquinas rotativas para mantenimiento predictivo. Tenés de 4 a 5. ¿Sí? Después tenés apertura, es de 4 a 4 y 10. Después dice ingeniería, una profesión en una forma de vida. Es una forma de vida, perdón. De 5 y cuarto a 6 y cuarto. Entonces ahí te dice el objetivo de la presentación, de contarles la experiencia que tuve como graduado de ingeniería en el mercado laboral del NEA. No sé quién es Romea, la verdad. Entonces él cuenta su experiencia, que se inicia como supervisor de producción en el área de soplado de envases PET, que le da impulso y forma el emprendimiento propio como empresa de servicio de ingeniería. Y después tienen de 18:15 a 19:30 generación eléctrica a partir de motores de mediana velocidad, que justamente tiene que ver con máquinas eléctricas. Claro. Entonces las dos últimas presentaciones son máquinas eléctricas. Es una central eléctrica y generación de energía con motores de mediana velocidad. Son comparar diferentes tecnologías para generación de energía eléctrica a partir de fuentes térmicas, dice. Adicionalmente, se revisarán las principales características que dice, no leo ya esta letra, de los motores de mediana velocidad, como así también el concepto de flexibilidad operacional orientado a cubrir las intermitencias que aporta la inserción de energías renovables a los sistemas interconectados. Que a lo mejor ahí hablen de generadores asincrónicos que nosotros vimos que se usan para sistemas eólicos. Y capaz una de esas cuentan cómo rompen para pasar la velocidad de sincronismo. Si usan Sí, algún combustible externo. a lo mejor sí. Los meten. Bueno, profe, le voy a decir que pongan en el grupo. Si quieren que yo les dé clase, yo les doy clase. No tengo problema yo con eso. Y si ustedes No, quieren... mejor los cursos. Ahí, bueno, no sé, vos sos Domínguez el que está hablando. Rodríguez, Sí, no, profe. Rodríguez dice. Rodríguez ahí puso para... Hay que inscribirse, ¿eh? Ahí está el vínculo. Subió su compañero. Se inscriben ahí y no sé si ahí le mandarán el link o qué, para que puedan estar en la jornada. ¿Eh? Y ya le digo, si quieren dar clase, me avisan y damos clase. A nosotros siempre nos dan la directiva del departamento que ese día no es que no se da clase, sino que los docentes vamos y asistimos con los alumnos a las jornadas. ¿Se entiende? Ustedes como que van a la facultad, están en la jornada y yo voy y estoy con ustedes en la jornada. Así hice todos los años anteriores. Nunca nadie no quiso ir a la jornada. Pero no sé, a lo mejor Kramer quiere que le dé clases. Nada, no creo. Pero encima rendimos el sábado. El 16 rendimos práctica. Y bueno, no corresponde a esta materia, pero los dejo libres entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, luego. yo le quería hacer una consulta antes de... Me había quedado ahí en la duda que ven Sí. usted en el ejemplo del gancho que dio, que dijo que el material se deforma y Sí. que sí o sí va a sufrir grietas internas. ¿Eso En la sufren sopa. todos los materiales, digamos, Sí. o eso se refería Eso, a la no, parte elástica, no, pasando a la parte elástica, quiero decir, en la no, parte plástica nomás? no tiene nada que ver con la parte elástica. Por eso te dije, no es solamente, no sé si fuiste vos ya el que preguntó, pero no es solamente el coeficiente de seguridad para trabajar dentro de la zona elástica. Hay otros coeficientes de seguridad que tienen en cuenta los esfuerzos a los que está sometido la pieza, como ser fatiga, impacto,
vibraciones, acabado superficial, ¿se entiende? Si el acabado superficial es malo, ¿sí? Si yo tengo una pieza pulida y tengo una pieza rugosa, seguramente la pieza rugosa se va a romper antes que la pieza pulida. Por más que sean del mismo material y tengan la misma sección neta utilizable y sea la misma pieza con el mismo material, pero con superficie rugosa y superficie pulida, seguramente en la de la superficie rugosa, o sea, las grietas que existen se van a empezar a propagar con mayor facilidad, debido a los esfuerzos a los que está sometido, ¿no? ¿Se entiende? Lo que pasa Ajá, que por más que si el gancho, como dijimos hoy, si el gancho es un material dúctil, se va a ir deformando de a poco y me da la posibilidad a mí de poder medir esa deformación y saber cuándo fue el final de la vida útil. Pues si yo lo sigo usando una vez que superó esa deformación, y no sé qué decirte, soy un negligente, por no usar otra palabra. Entonces eso sería negligencia de la profesión. Y si yo me voy y compro o fabrico un gancho de una fundición y me voy y mido y veo, no se deforma, no se deforma, no se deforma, y un día estoy levantando una carga y se quiebra y cae toda la carga, y también es negligencia, porque es desconocimiento de algo que vos tenés que saber cómo tiene que funcionar esa pieza. ¿Se entiende? O ignorancia con negligencia sería, ya todo junto. ¿Mm? Por eso te dije, no es O sea nomás el coeficiente de seguridad del punto del límite elástico. Eso lo vas a ver en estabilidad y en estática, ¿sí? Porque es una materia base, ¿eh? Y ellos te van a decir, bueno, definime el coeficiente de seguridad, ¿eh? Pero es para que vos tengas en cuenta. Por eso también lo aclaré el otro día, dije, cuando ustedes vean elementos de máquina, van a ver y van a decir, para calcular un rodamiento tengo que conocer la velocidad a la que gira el eje, el grado de desbalanceo del eje, por ejemplo, el ambiente en el que se encuentra el rodamiento, si es ambiente limpio o si es un ambiente polvoriento, el grado de polvo que tengo, ¿sí? El grado de hermeticidad del rodamiento o de blindaje, ¿sí? El tipo de lubricación y si hay que lubricar o no el rodamiento. Por cada una de esas cosas, tengo que aplicar un coeficiente. Entonces, a vos el fabricante te va a decir, bueno, este rodamiento, ¿sí? Tiene una vida útil girando a tanta o en tal rango de revoluciones de 50.000 horas. Y empecé a aplicar. Rodamiento de ambiente con polvo. Perdón, coeficiente de ambiente con polvo. Sistema de arranque y parada continua, o sea, está sometido a impacto. Sistema no blindado. Hay que engrasar. Hay que esto. Se engrasa, no se engrasa. ¿Se hará el mantenimiento o no se hará? ¿Sí? Entonces, de las 50.000 horas, te va a decir, no, bueno, ahora con todo lo coeficiente que aplicaste, vas a poder usarlo 5.000 horas. ¿Se entiende? No lo digo yo, lo dicen las normas. Vos ya mañana no es que vas a poder calcular y hacer lo que quieras, digamos. Vas a tener que respetar lo que dice una norma. ¿Mm? ¿Se entendió? O sea que todo, sí, o sea que todos los elementos, en este caso los aceros, vamos a decir, por más que tenga un buen coeficiente de seguridad, que estemos trabajando con un buen coeficiente de seguridad, sí o sí van a ir, Otra vez, el mismo error. Te estoy hablando de que el coeficiente de seguridad no es uno solo. Y me volví a decir, por más que tenga claro, un no, buen yo hago referencia, profe, a lo que estábamos dando a ver, en estabilidad sería, y acá también sobre la tensión admisible
digamos, que esté trabajando el material dentro de Pero la parte elástica, vamos a decir. esa es la tensión admisible a la tracción o a la compresión. Nada más. Te está dando una característica a una propiedad mecánica. Vos te estás cubriendo de una cosa, la tracción. No te estás cubriendo del acabado superficial, no te estás cubriendo. Te estoy diciendo, cada cosa tiene su coeficiente de seguridad. Por eso te estoy aclarando. No vas a usar solo un coeficiente de seguridad. Hay varios coeficientes de seguridad. Ponele 10 si querés el coeficiente de seguridad a tu fundición. ¿Va a levantar la carga? Sí, la va a levantar, perfecto. ¿Vos te vas a ir a medir el gancho? Sí, lo vas a medir y no se va a deformar nunca. ¿Van a empezar a aparecer grietas? Sí, van a aparecer grietas. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que se encuentra tu gancho, que es de fundición, no es inoxidable. Y se va a empezar a oxidar. Y van a aparecer grietas. ¿Sí? Y vos vas a ir a medir y no se va a deformar. ¿Por qué? Porque es tan duro, ¿sí? Que no se va a deformar. ¿Sí? Pero va a llegar un momento en que la grieta va a ser tan grande que vos vas a levantar tu carga y el gancho se va a partir al medio y tu gancho y tu carga se va a caer y va a producir el problema. Entonces, ¿dónde estaba tu coeficiente de seguridad ahí? Y no te avisó, ¿me entendés? No te avisó, no pudiste medir porque mediste y no se deformó lo que debía. ¿Pero por qué no se deformó lo que debía? Porque usaste mal el criterio de selección del material. ¿Se entiende, Rodríguez? Rodríguez es el que está preguntando, ¿no? Sí, 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 ahí La me quedó selección, un poco más claro. Claro, no la es selección solamente del el material trabajo de fue el error. Claro, sí, yo tenía en mente solamente digamos, el trabajo a la tracción y a la compresión nomás, pero claro, como dice usted, están otros factores que como Hay miles de factores, por eso te elasticidad digo. y superficiales. No podés valerte en un solo coeficiente de seguridad. ¿Mm? Hasta coeficiente por mantenimiento hay. Con eso te digo todo. Y voy a ir ahí, ¿qué tiene que ver? No, y si yo le puse coeficiente de seguridad 10. No, bueno, pero no lo no mantuviste nunca. A ver, yo te pregunto a vos. ¿Vos tenés auto? ¿O tu papá tiene No, auto? no tengo auto, pero sí, Bueno, ¿manejás o no? sí, Bueno, yo te pregunto, ¿sabes lo que es que una rueda esté desbalanceada? sí, sí, bro. Bueno, produce la vibración en todo el tren delantero o tren trasero. Sí, empieza a tener salto, como se dice en la jerga. Depende de la velocidad a la que vayas. ¿Vos crees que un auto te va a durar mucho y que los amortiguadores de tu auto te van a durar mucho si están funcionando así? No te va a durar, No, no, claro. ¿entendés? Va a destruir todo el vehículo, digamos. Entonces, si vos no hiciste el mantenimiento, ¿eh? Y seguís andando con el auto así, algo se va a romper, algo que no estaba previsto se va a romper. ¿Por qué? Porque el que fabricó el auto y diseñó el auto te está diciendo en su plan de mantenimiento, fulano, cada 10.000 kilómetros o cada 7.000 kilómetros, rota las cubiertas, hace balanceo y hace alineado, ¿sí? O cada vez que vos notes que haga falta, cuando empiezas a sentir vibraciones, ¿sí? O que el auto se inclina para un lado o para el otro. Entonces, y si vos no lo haces, ¿sí? Él tuvo en cuenta un coeficiente, ¿sí? Tal de que te está imponiendo a vos de que haga ese trabajo. Y si vos no lo haces, empezás a someter el vehículo a esfuerzos para los cuales no fue diseñado. ¿Qué pasa? Se te puede romper, no sé, el semieje, el amortiguador, el resorte, cualquier cosa se puede romper. ¿Se entiende?
Sí, ahí me quedó un poco más claro, y un poco más complejo de tracción y compresión nomás. Claro, es muchísimo más complejo. Claro. No es tan simple como decir, no, este es mi límite elástico, yo le doy un coeficiente de seguridad 4 y esto no importa el material que yo use, yo sé que va a soportar 5 o 6 veces más la carga a la que está. No, porque además esos valores que vos obtenés de un ensayo de tracción o compresión son valores supuestos de carga estática. ¿Sí? Carga estática, ¿sí? Y carga dinámica o fatiga o impacto es otra cosa totalmente distinta. Hay ensayos también que hacen análisis de impacto, o sea, impacto que ya lo vimos, y de carga dinámica, ¿sí? Y de fatiga, que la fatiga es la repetitividad de una fuerza con una amplitud y frecuencia determinada, ¿no es cierto? Eso a la larga te puede romper un material. Y a lo mejor la fuerza que estoy ejerciendo sobre el material es 10 o 15 veces inferior al punto máximo de rotura de una carga estática que hiciste de un ensayo de tracción. Pero el tipo de solicitación, eso se llaman solicitaciones mecánicas. El tipo de solicitación es el que te va a destruir a la larga el material, digamos, si no tuviste en cuenta la solicitación. En realidad, para diseñar una pieza mecánica, un tren de engranaje, un tren reductor, y necesitaba bastante experiencia y bastante hojas de cálculo, ¿no? Nosotros cuando hicimos, por ejemplo, para la facultad, esto era cuarto año, hicimos un tren reductor, un doble tren reductor, teníamos más de 60 hojas de cálculo. Y, por ejemplo, si vos te va al caso, tenés que dimensionar o calcular una estructura para una línea de media o alta tensión, y fácil tener unas 40 hojas de cálculo para una estructura, entre coeficientes, esfuerzos que se producen sobre la estructura, carga mecánica de los conductores, carga mecánica que produce el viento, ¿sí? El hielo, si es que tenés hielo en la zona. No es nomás, no, el hormigón y el hierro aguantan tanto, la fuerza máxima es esta, y le doy un coeficiente de seguridad de tanto. Y además de eso, hay hipótesis de cálculo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, hago una hipótesis y digo, en base a esto, a ver qué obtengo. En base a esto, ¿qué obtengo? Después puedo juntar esas dos hipótesis y hacerlas en conjunto, por ejemplo. O sea, ¿a qué voy? Yo puedo decir, bueno, no, este motor va a tener un árbol que va a producir un momento torsor tal que va a girar a tantas revoluciones por minuto. Pero también puede producir un momento torsor X a este otro número de revoluciones por minuto. Entonces ya tenés dos hipótesis. ¿Y por qué analizo esta y por qué no la de mayor par? ¿Y por qué no la de menor par y mayor revoluciones? Y el número mayor de revoluciones tiene en cuenta la fatiga, ¿sí? Y el de menor revoluciones, a lo mejor tenga en cuenta el par. Por decirte algo, ¿sí? Entonces, analizo las dos cuestiones más solicitantes para la pieza mecánica. Son criterios, ¿sí? Que también están en las normas, ¿eh? O sea, hay normas que te definen criterios para el cálculo de tal cosa, ¿no? Y así. A mí me pasó, profe, quería agregar que a lo que estuvo comentando, que yo tenía una moto y tenía una leva que no era original y la coronita de distribución no estaba bien centrada al eje, al centro de la leva.
y eso fue generando un movimiento que hasta el mismo tensor de la cadena lo estaba soportando, pero se terminó quebrando igual el cigüeñal. Puede ser, sí. Sí, porque no estaba en el lugar que corresponde. Y cualquier cosa puede pasar cuando las cosas no están donde corresponden. Hasta, mira, Rodríguez, hay hasta un coeficiente por error humano. Sí, sí. Así que imagínate la cantidad de coeficientes que hay. Bueno, los dejo. Bueno, profe, Nos vemos la semana. No hay más preguntas, ¿no? por mi parte no, profe. No, por mi parte no tampoco. Bueno, hasta luego.